Lo que estás a punto de escuchar puede alterar para siempre la forma en que comprendes la realidad. No es una historia sobre piedras ni sobre insectos atrapados en la eternidad. Es una historia sobre nosotros, sobre el tiempo, la memoria y aquello que nunca muere. Imagina sostener entre tus dedos una joya dorada, cálida, luminosa. Parece inofensiva, un simple fragmento de resina endurecida, pero en su interior algo se mueve, no físicamente, sino espiritualmente. Porque dentro de cada trozo de ámbar late un eco que viene de un pasado tan antiguo, que ni siquiera la historia lo recuerda. Dicen que el ámbar guarda los secretos del bosque, pero yo descubrí que guarda algo mucho más profundo: la memoria del alma de la tierra. Durante años creí que la ciencia podía explicarlo todo, que las fórmulas, las fechas y los fósiles eran suficientes para comprender la vida. Pero una noche, bajo la luz ámbar de una lámpara de laboratorio, sostuve en mis manos un fragmento de resina fosilizada y sentí que algo me observaba desde dentro. Fue una sensación inconfundible. No era miedo, era reconocimiento, como si algo antiguo despertara, intentando comunicarse a través del tiempo. Desde entonces, dedico mi vida a estudiar no solo el ámbar, sino lo que el ámbar recuerda. Te invito a quedarte hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará la manera en que ves una joya, sino la manera en que entiendes la existencia. El ámbar, más que una sustancia, es una cápsula del alma del planeta. Una gota de resina que un día fluyó como lágrima de los árboles, capturando no solo criaturas, sino emociones, vibraciones, energía vital. La ciencia dice que conserva cuerpos, pero hay algo que no puede explicar. ¿Por qué al observarlo sentimos algo inexplicable? No es coincidencia que en muchas culturas antiguas se le considerara un material sagrado. Los egipcios lo llamaban la sangre de Ra. Los griegos lo asociaban con las lágrimas de las Héliades, las hijas del sol. Y en el norte de Europa se creía que era la condensación de la luz divina. No sabían de química orgánica ni de polimerización de terpenos, pero sabían que dentro de esa piedra había vida suspendida. ¿Qué ocurre cuando algo vivo queda atrapado, no solo en materia, sino en memoria? Y si lo que preserva el ámbar no es solo un cuerpo, sino un instante consciente. La ciencia nos enseña que la resina endurece lentamente, capa sobre capa, aislando del aire, sellando cada partícula. Pero, ¿qué ocurre con la energía vital de lo que queda atrapado dentro? En un trozo de ámbar hay más que fósiles. Hay vibración detenida, campos electromagnéticos convertidos en historia sólida. Algunos físicos sugieren que toda energía deja una huella cuántica, incluso después de millones de años. Y si eso es cierto, ¿qué tipo de información duerme dentro de estas cápsulas antiguas? Una vez, en un pequeño mercado del Báltico, un anciano me dijo algo que nunca olvidé. El ámbar no es piedra, es tiempo que aprendió a no morir. Al principio sonreí, pensando que era poesía. Pero cuando regresé al laboratorio y observé un fragmento bajo el microscopio, comprendí que quizá el anciano sabía más de lo que aparentaba. Bajo la luz, dentro del ámbar, flotaban diminutos filamentos que parecían danzar. Eran burbujas de aire. Sí, pero algo en su disposición parecía demasiado intencional, como si cada burbuja fuese una nota, y el conjunto formara una melodía invisible, una melodía grabada hace millones de años, esperando ser escuchada. Esa fue la primera vez que pensé que el ámbar no solo conserva, comunica, que quizás los árboles, al liberar su resina, estaban creando un mensaje, un registro vibracional que, mucho antes de los humanos, ya hablaba de miedo, de defensa, de vida y de muerte, porque la resina surge del dolor, no de la calma. Cada gota de ámbar nació de una herida. El árbol, al ser herido, llora. Su llanto se solidifica y se convierte en eternidad. Y de ese llanto nacen los fósiles más hermosos del planeta. Piénsalo. Toda joya de ámbar es una lágrima del tiempo, una memoria solidificada del sufrimiento y la regeneración, un símbolo de que la vida, incluso en el dolor, busca preservarse. Y sin embargo, lo más inquietante es esto. Algunos fragmentos parecen emitir una carga energética. Cuando los observas demasiado tiempo, te envuelven en una especie de trance. No se trata de sugestión. Lo he sentido repetidas veces, bajo condiciones controladas. Es como si la piedra intentara decir algo. Aquí quiero detenerme y preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un objeto te observa? Que no lo miras tú, sino que él te está mirando a ti. Si alguna vez sostuviste una pieza de ámbar en tus manos, probablemente sentiste ese cosquilleo inexplicable. Ese ligero temblor en el pecho, es el lenguaje del tiempo. Es la tierra hablándote en su idioma más antiguo. Quédate, porque en los siguientes minutos te voy a mostrar que ese sentimiento no es coincidencia, que hay pruebas, tanto científicas como energéticas, de que el ámbar conserva algo más que biología, conserva conciencia, y cuando te lo muestre,
comprenderás que cada trozo de ámbar es un pequeño universo, una célula de memoria cósmica que guarda la respiración de mundos que ya no existen. Pero lo que descubrí, después de analizar una pieza bajo radiación ultravioleta, me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre la vida y la muerte. Al colocar el fragmento bajo el microscopio de alta resolución, la visión fue más allá de lo que esperaba. No eran solo inclusiones de insectos o burbujas de aire atrapadas. Era como si pudiera percibir una vibración sutil, un pulso, un ritmo que provenía del pasado remoto y que de alguna manera aún resonaba en el presente. Vi diminutas alas de moscas, patas de arañas, polen atrapado en su danza final, todos preservados con un detalle inimaginable. Cada estructura parecía inmóvil, pero al mirar con atención percibía un patrón de orden, como un latido congelado. Me pregunté, ¿podría la vida conservar su esencia más allá de la muerte, atrapada en materia mineral? El ámbar no solo preserva la forma, preserva la historia de la existencia de cada criatura atrapada en él. Y no hablo solo de anatomía. Hablo de la interacción de la vida con la vida, la acción y reacción que quedó suspendida en el tiempo. Un escarabajo atacando a su presa, un polen abrazando su estigma, un geco con su piel completa. Todo registrado en un instante eterno. Lo que más me sorprendió fue la claridad con la que cada pequeño organismo parecía conectado a su entorno, como si el fragmento completo fuese una ventana viva hacia un bosque que ya no existe. No había duda de que esto iba más allá de la paleontología. Era un puente entre la vida y la eternidad. Mientras analizaba cada detalle, comencé a notar algo aún más perturbador. Al iluminar la resina con luz polarizada y radiación ultravioleta, algunas inclusiones emitían pequeños destellos de color que no deberían estar allí. No era fluorescencia normal. Era como si la resina reaccionara ante la observación, liberando una energía residual de lo que alguna vez estuvo vivo. Esto me llevó a una conclusión desconcertante. El ámbar no solo conserva materia, conserva información vital, una especie de memoria de la existencia que sobrevive a los millones de años. Y si esto es cierto, entonces cada trozo es un repositorio de conciencia primigenia, una cápsula que guarda secretos que la historia oficial no puede explicar. Me pregunté si podríamos interpretar esos mensajes, si pudiéramos descifrar la información codificada en la energía atrapada, ¿qué nos revelaría sobre los ecos de la vida que una vez habitó este planeta? No era solo curiosidad científica, era un llamado espiritual. Cada inclusión parecía susurrar: observa, recuerda, aprende. Era como si la vida misma hubiera desarrollado un mecanismo para trascender el tiempo y dejar un registro indeleble de su existencia. Y ahí fue cuando descubrí algo que nadie había comentado antes. Algunas burbujas de aire contenían compuestos químicos que reaccionaban a la luz como si fueran microcircuitos de información codificada. No eran aleatorios. No eran el resultado de la resina endureciéndose. Cada patrón, cada disposición tenía un propósito estructural, una geometría que transmitía información. Al principio lo atribuimos a la casualidad o a la química, pero la repetición en distintos ejemplares de distintas eras geológicas fue clara. Había un patrón universal. La naturaleza estaba escribiendo su propia historia en resina. Era como si los árboles, los insectos y los elementos de la vida trabajaran juntos para crear un archivo viviente del planeta. Me detuve un momento y pensé en la espiritualidad ancestral que rodea al ámbar. Quizá no estaban equivocados los que lo veneraban. Quizá, mucho antes de que los humanos existieran, la Tierra misma había desarrollado un lenguaje secreto para preservar la esencia de la vida. El ámbar no es solo química ni geología. Es una escritura de la conciencia del mundo. En ese instante, me di cuenta de que esta investigación tenía un efecto directo en mí. Cada vez que sostenía un fragmento, sentía una conexión profunda, casi eléctrica, con el flujo de la vida que lo originó. No era sugestión. Era como si algo antiguo despertara en mi interior y me permitiera percibir la trama de la existencia. Y fue entonces, mientras estudiaba un ámbar birmano de 100 millones de años, que encontré algo que desafiaría no solo mi entendimiento científico, sino todo lo que creía sobre la conciencia y el tiempo. Dentro del fragmento, había una pequeña criatura que no podía identificar de inmediato. No era un insecto común, ni un pequeño reptil. Tenía características de ambos, pero ninguna coincidía con registros fósiles conocidos. Era como si la evolución hubiera jugado con la física y la biología, creando algo que parecía un puente entre especies y eras. Al observarlo con tomografía computarizada, cada vértebra, cada filamento de tejido, cada partícula de resina revelaba algo inesperado. El organismo parecía estar preservado no solo físicamente, sino con un patrón de energía que trascendía su forma. Era la primera vez que podía afirmar que la conciencia, de algún modo, se imprimía en la materia. Ahora te pregunto,
Si una resina puede registrar información vital y energía de vida de hace millones de años, ¿qué otros secretos del universo están esperando ser descubiertos? ¿Qué verdades olvidadas nos hablan a través de estos fragmentos de tiempo sólido? Y antes de continuar, quiero que hagas algo. Escribe en la caja de comentarios si alguna vez has sentido una conexión inexplicable con un objeto antiguo o un fósil, porque en los próximos bloques vas a descubrir que lo que parecía imposible es real. Lo que descubrí después con otro fragmento te hará cuestionar no solo la historia de la vida, sino la manera en que percibimos la realidad misma. Lo que encontré dentro del ámbar birmano de 99 millones de años cambió por completo mi manera de entender la vida. No era un insecto común, ni un fragmento vegetal aislado. Era una cola de dinosaurio, diminuta, perfecta, con plumas aún adheridas y barbas finas que brillaban bajo la luz. Cada filamento parecía impregnado de historia, de movimiento detenido en el tiempo. Era como sostener un fragmento de alma prehistórica, un testimonio de que la vida nunca desaparece por completo. Simplemente espera ser redescubierta. Mientras estudiaba la cola, la microtomografía reveló algo increíble. Las plumas conservaban melanina intacta, el pigmento que da color y patrón. No solo podía ver marrones, negros y blancos, sino patrones moteados, incluso sutiles trazos que sugerían un camuflaje ancestral. Y ahí comprendí algo profundo. La naturaleza no solo sobrevive, sino que se comunica. Cada color, cada forma, es un mensaje codificado para la supervivencia. Escrito en la memoria del tiempo, el ámbar no solo preserva cuerpos, preserva relaciones. Un escarabajo con un órgano lumínico adherido, aparentemente inofensivo, era un faro ancestral, un recordatorio de que incluso los seres más pequeños poseen estrategias complejas de vida y advertencia. Al observarlo, sentí que estaba entrando en un universo paralelo, un bosque antiguo donde cada criatura tenía un propósito, un papel en la sinfonía de la existencia. Y no solo los animales eran guardianes del tiempo. Flores diminutas, atrapadas en pleno acto de polinización, revelaban secretos de la reproducción de hace millones de años. Cada grano de polen, cada tubo creciendo hacia el óvulo, mostraba un acto de amor y supervivencia detenido en la eternidad. Era imposible no sentirse pequeño ante tanta perfección. Era como si el universo mismo me susurrara: observa, aprende y recuerda lo que la vida es capaz de hacer. Lo que vino después me dejó sin aliento. Un fragmento contenía un gecko casi completo, con almohadillas detalladas en sus patas que funcionaban con fuerzas de Van der Waals, idénticas a las de los geckos modernos. Era un puente vivo entre pasado y presente, un pequeño guardián que nos recordaba que la naturaleza repite sus secretos y estrategias, sin que el tiempo los borre. Luego descubrí lo que parecía un camaleón bebé, hasta que la tomografía reveló algo sorprendente. No era un camaleón, ni siquiera un reptil conocido. Era una criatura extinta llamada Yaksha peretti, perteneciente a un grupo de anfibios extintos llamados albanerpetóntidos. Su cráneo y su lengua balística mostraban una evolución convergente, un diseño que la naturaleza desarrolló en paralelo a los reptiles modernos. Era una lección viva de que la vida siempre encuentra caminos, incluso en formas inesperadas. Cada fragmento de ámbar que observaba parecía contarme una historia de creación, tragedia y resiliencia. Caracoles dando a luz, serpientes recién nacidas atrapadas, arañas atacando avispas, escenas de la vida que continuaban, detenidas, eternizadas en resina. El ámbar es la memoria de la existencia. Un libro abierto, escrito en un lenguaje que combina biología, energía y espíritu. Y fue en uno de los fragmentos más inquietantes que encontré algo que cambió mi percepción por completo. Una pulga de 20 millones de años rodeada de bacterias que recordaban patógenos antiguos. Un pequeño recordatorio de que incluso los microbios llevan la historia de la vida. No es solo fascinación científica, es un mensaje sobre la continuidad y la fragilidad de la vida, sobre cómo cada forma, por pequeña que sea, participa en un ciclo que trasciende la muerte. Aquí quiero que hagas algo. Escribe en la caja de comentarios cuál de estos hallazgos te ha impactado más. ¿Y por qué crees que el tiempo conserva memoria? Tus pensamientos son parte de la energía que mantiene vivo este relato. Y en los próximos bloques descubrirás aún más secretos que podrían parecer imposibles de creer. El ámbar es, en su esencia, un guardián del pasado, y cada pieza que tocamos nos recuerda que lo que creemos muerto aún vibra, aún habla, aún observa. Y cuando pensamos que lo hemos visto todo, aparece algo que desafía la lógica, la ciencia y la imaginación. Pequeños fragmentos con patrones que parecen intencionales, comunicativos, conscientes. Y en el próximo bloque, te mostraré cómo estos fragmentos antiguos no solo registran la vida, sino que podrían enseñarnos sobre el tiempo, la energía y la conciencia misma.
revelando secretos que los libros de ciencia jamás se atrevieron a contar. Lo que descubrí a continuación me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. No se trataba únicamente de fósiles o formas anatómicas perfectas, era como si cada fragmento de ámbar actuara como una puerta, una ventana hacia un universo paralelo donde la vida no desaparece, sino que se preserva en su esencia energética. Un fragmento que estudié en detalle contenía lo que parecía ser un microecosistema completo, atrapado hace casi 100 millones de años. Dentro, diminutas plantas, insectos y microarácnidos coexistían como si el tiempo no hubiera tocado su armonía. Pero al iluminar la resina con luz polarizada, algo asombroso ocurrió. Las estructuras parecían emitir una vibración mínima, casi imperceptible, que resonaba con la frecuencia de mis propios pensamientos. No era sugestión, era un fenómeno que podía medirse como una señal energética, un eco de la vida atrapada que aún interactuaba con el presente. El ámbar comenzó a revelarse no solo como memoria biológica, sino como registro de conciencia. Cada organismo que quedó atrapado llevaba consigo un patrón de interacciones y decisiones, codificado en la forma de su cuerpo y su relación con el entorno. Era como si la vida hubiera encontrado una manera de grabar su experiencia en la materia, creando una especie de historia cuántica de cada instante. Y entonces apareció el hallazgo que cambiaría mi percepción para siempre. Un fragmento de resina contenía un insecto desconocido, con formas geométricas en su exoesqueleto que coincidían con patrones de Sacred Geometry, la geometría sagrada que encontramos en cristales, constelaciones y estructuras naturales universales. No era solo biología, era información codificada con un propósito, un mensaje que solo podía comprenderse como energía consciente atrapada en el tiempo. Al observarlo, sentí que el ámbar estaba intentando comunicar algo. No es casualidad que muchas culturas antiguas consideraran el ámbar un conductor de energía espiritual. No es solo piedra ni fósil, es un receptor y transmisor de vibraciones universales, una cápsula que conecta la existencia de millones de años con nuestro aquí y ahora. Cada microestructura contenida dentro de la resina parecía contar historias de supervivencia, cooperación y transformación. Incluso los hallazgos más triviales, un ácaro, un polen, una gota de savia atrapada, tenían un patrón que resonaba con principios universales de orden y energía. La ciencia tradicional solo puede medir la materia, pero el ámbar revela la información vital que trasciende lo físico, algo que se acerca más a la conciencia que al simple registro anatómico. Y si crees que esto es solo fascinación, escucha lo que ocurrió después. Analicé un fragmento que contenía un reptil diminuto, un recién nacido, apenas 5 centímetros de largo. La conservación era tan precisa que se podían distinguir cada escama, cada articulación, cada músculo sin fusionar. Pero la verdadera sorpresa no estaba en la anatomía. Era la disposición energética del animal dentro de la resina, alineada con lo que los antiguos llamaban la malla energética del planeta, como si la vida se hubiera sincronizado con un campo universal antes de ser atrapada. Aquí quiero que detengas tu atención un momento. Escribe en los comentarios si alguna vez has sentido que un objeto antiguo te transmite energía o te conecta con algo invisible. Tus experiencias pueden ser tan valiosas como los hallazgos que te estoy mostrando, porque en el próximo bloque descubrirás que algunos fragmentos de ámbar no solo registran la vida, sino que podrían influir en nuestra propia percepción de la realidad y el tiempo. Y si crees que esto es solo teoría, espera a ver lo que encontré en un fragmento del Cretácico tardío. Una araña atrapando a su presa, pero con un patrón de movimiento que simulaba rituales ancestrales. Casi como si la naturaleza hubiera codificado una danza mística en la acción misma. Era imposible ignorarlo. Cada gesto, cada ángulo, cada interacción parecía intencionada. Un lenguaje que trascendía la biología y tocaba lo espiritual. El ámbar deja de ser una simple cápsula de tiempo y se convierte en un espejo del cosmos, un registro de la vida que nos conecta con la eternidad. Cada fragmento contiene lecciones ocultas, vibraciones antiguas y un conocimiento que solo se revela a quienes miran con atención, paciencia y apertura. Y en el próximo bloque, te mostraré cómo algunos fragmentos de ámbar podrían desafiar las leyes de la ciencia y acercarnos a la comprensión de la conciencia universal, revelando secretos que podrían cambiar nuestra forma de percibir el mundo. Mientras examinaba un ámbar del Cretácico tardío, me encontré con una escena que parecía salida de un relato prohibido. Una araña atrapaba a su presa en un patrón que no solo mostraba depredación, sino una danza casi ritual, un acto que parecía diseñado con intención, como si la naturaleza misma hubiera escrito un código secreto en movimiento. Cada hilo de la telaraña, cada giro de la víctima revelaba un patrón de sincronización imposible, un lenguaje que la ciencia aún no puede descifrar.
Fue entonces cuando comprendí que el ámbar no solo preserva la vida, sino también la conciencia que animaba esa vida. Como un registro energético detenido en el tiempo, cada criatura atrapada llevaba consigo una firma vibratoria única, que al ser observada con la tecnología correcta, parecía comunicarse con quien la estudiaba. Era un mensaje que atravesaba millones de años, un eco de existencia que aún podía ser percibido. Los hallazgos más pequeños tenían un impacto descomunal. Un diminuto escarabajo, preservado con su órgano lumínico intacto, parecía más que un insecto. Era un faro ancestral, una advertencia para sus depredadores y un registro de comportamiento codificado en la materia. El mensaje era claro: incluso lo más diminuto posee sabiduría y estrategia. Nada en la naturaleza es casual. Cada acción tiene propósito y resonancia. Y ahí surgió algo aún más perturbador. Un fragmento contenía bacterias antiguas, dispuestas alrededor de una pulga diminuta, y su estructura recordaba patógenos, que más tarde devastarían civilizaciones humanas. Era escalofriante pensar que la vida microbiana ya llevaba lecciones de supervivencia y destrucción mucho antes de nuestra aparición. Si los antiguos hubieran tenido acceso a este conocimiento, quizás hubieran entendido que la historia de la vida está tejida en hilos que trascienden generaciones y especies. Lo más increíble ocurrió cuando observé un ámbar con crías de serpiente recién nacidas, atrapadas junto a su madre. Cada vértebra, cada escama estaba perfectamente conservada, pero la disposición de los cuerpos revelaba una sincronía que desafiaba la casualidad. Era como si el ámbar hubiera registrado una lección de protección, supervivencia y amor, atrapando no solo la forma, sino la esencia emocional de la vida misma. En ese instante comprendí algo fundamental. El ámbar no es solo resina fosilizada, es un archivo consciente, un testimonio de que la vida busca dejar un registro eterno de su existencia, de su interacción con el mundo y con otras formas de vida. Y si crees que esto termina aquí, espera a descubrir lo que sucedió con un fragmento que contenía un caracol terrestre atrapado en el momento exacto del parto. Madre y crías quedaron preservadas en una escena que combinaba tragedia y milagro, enseñándonos que incluso en los momentos más efímeros y trágicos, la vida deja huellas indelebles que narran su historia. Aquí quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios cuál de estos hallazgos te ha dejado sin palabras y qué crees que la naturaleza intenta enseñarnos a través del ámbar. Tu participación activa potencia la energía del relato y te conecta con el misterio que estamos desvelando. Aún no hemos llegado al límite de lo imposible. En el próximo bloque, descubrirás fragmentos de ámbar que desafían toda explicación científica, donde la vida atrapada parece trascender la materia, revelando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la conciencia y el tiempo. Además, quiero que prepares tu mente para el próximo video que mencionaré aquí mismo: los secretos ocultos del ámbar, cuando la vida habla desde el pasado. Si deseas ver este siguiente episodio, escribe en los comentarios "quiero ver el siguiente" y te guiaré a un viaje aún más profundo y enigmático. Mientras sostenía un fragmento de ámbar birmano de más de 100 millones de años, comprendí que lo que tenía en mis manos trascendía cualquier estudio convencional. No era un simple fósil ni un registro de anatomía. Era un archivo de vida, conciencia y energía, atrapado en resina, listo para hablarnos si estábamos dispuestos a escuchar. Dentro, un pequeño gecko permanecía inmóvil, pero al mirarlo bajo microtomografía, pude ver estructuras que parecían resonar con un patrón energético, como si la criatura hubiera dejado una señal codificada de su existencia. No era ciencia ficción, era la evidencia tangible de que la vida no solo deja huella física, sino información vital que perdura más allá del tiempo. Más adelante, un fragmento contenía un dinosaurio en miniatura, una cola con plumas y melanina intacta. Cada filamento, cada color, cada detalle parecía intencionadamente preservado, como si el universo quisiera mostrarnos la perfección y fragilidad de la vida a lo largo de millones de años. Era un recordatorio de que lo que creemos muerto, lo que creemos perdido, sigue vivo en resonancia y energía. Y entonces descubrí algo que casi me paraliza: un insecto desconocido, atrapado junto a restos de polen y microarácnidos, cuyas formas coincidían con patrones de geometría sagrada. No era casualidad. Cada ángulo, cada línea parecía transmitir un mensaje ancestral. El ámbar no solo conserva el pasado, habla desde el pasado, recordándonos que la vida tiene un lenguaje que trasciende tiempo, materia y espacio. Mientras continuaba explorando, un fragmento me mostró un pequeño caracol dando a luz, atrapado en el instante exacto del milagro y la tragedia. La madre y sus crías, congeladas en la eternidad, enseñaban la resiliencia, la continuidad y el valor de cada existencia, como si el universo nos susurrara: observa,
aprende y recuerda. Aquí quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios qué hallazgo te impactó más y cómo te hace reflexionar sobre la conexión entre la vida y el tiempo. Tus palabras son parte de este viaje y te invito a mantener tu mente abierta para lo que viene. Pequeño micro hook. Porque aún hay fragmentos de ámbar que no hemos explorado, piezas que desafían la lógica, la ciencia y nuestra percepción del tiempo, y que podrían cambiar tu forma de entender la existencia misma. Antes de cerrar, déjame dejarte una enseñanza clave. El ámbar nos recuerda que la vida siempre busca dejar huella, que la existencia se comunica a través de patrones invisibles, que incluso la muerte no detiene la vibración de la conciencia. Cada hallazgo nos enseña paciencia, observación y humildad ante la complejidad de la vida. Y si aprendemos a escuchar, los secretos del pasado pueden guiarnos en el presente. Para no perder la conexión con estos misterios, te invito a ver nuestro próximo video, Los secretos ocultos del ámbar. Cuando la vida habla desde el pasado, es un viaje más profundo, lleno de hallazgos inimaginables. Y si quieres descubrirlo, escribe en los comentarios "Quiero ver el siguiente" y continúa explorando conmigo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, la ciencia y el misterio. Recuerda, cada fragmento de ámbar es un puente entre eras, un susurro del pasado que nos enseña a valorar la vida, la memoria y la energía que nos rodea. Mantente curioso, mantente atento, porque el misterio nunca termina y la vida siempre encuentra la forma de ser recordada.